Good morning, everybody. Buenos días para todos. Yeah, it's good to be in the presence of God here this morning. Es muy bueno estar aquí con ustedes y con la presencia de Dios en esta mañana. Yeah, thanks to your pastor for the privilege to be here this morning. Gracias a tus pastores por el privilegio de estar aquí con ustedes en Thanks esta for your mañana. friendship and your hospitality. Gracias por toda la hospitalidad. And I just believe God is going to speak to each and every one of you this morning. Yo solamente creo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Yeah, I want to look at very important theme in the Bible this morning. Yo quiero ver un tema bien importante en esta mañana de la Biblia. And I believe God is going to unveil the clarity of this subject to you guys this morning. Y yo creo que Dios va a revelar la claridad de este tema aquí en esta mañana. So it's a thing we call identification. Así que es un tema que yo he titulado identificación. So identification is the theme of the gospel. La identificación es el tema del evangelio. So I just want to turn to the book of Galatians chapter 2 verse 20. Así que vamos a Gálatas 5:20. Now, when we say identification, Ahora, cuando yo digo identificación, it is becoming one with Christ. es llegando a ser uno con Cristo. You know, from the Bible, from the gospel, from Matthew, Mark, from Genesis to Revelation. En la Biblia, From Genesis to Malachi, sorry. en la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, What we have is a revelation of the Christ. lo que nosotros tenemos es la revelación de el Cristo. So in the Old Testament, it's a progressive unveiling of the person of the Christ. Así que en el Antiguo Testamento está una revelación progresiva acerca de el Cristo. Then in Matthew, Mark, Luke, and John, Y luego en Marcos, Lucas y Juan, that revelation takes on a body in a person called Jesus. esa revelación toma forma en un cuerpo que se llamó Jesús. Now, in the resurrection, Ahora, en la resurrección, which starts from the book of Acts of Apostles, nosotros empezamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. so that is the fusion Así que esa es la fusión between God and man entre Dios y el hombre in Christ. en Cristo. So the Bible is a progressive revelation Así que la Biblia es una revelación progresiva that climaxes in the epistle. que hace su clímax en las epístolas. So we're going to look at Genesis chapter 2 verse 20. Entonces vamos a ver en Galatians, Galatians chapter 2 verse 20. Gálatas 5:20. And so I want to read that now. Así que vamos a leerlo. Galatians 5:20. No, Galatians chapter 2 verse Oh, 20. capítulo 2, versículo 20. Verse 2, verse 20 and 21. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. So that's a very important word from Paul, huh? Así que esta es una palabra bien importante de Pablo. It is his defense of the gospel to the Jews. Es su defensa del evangelio a los judíos. So he says, I have been crucified with Christ. Él dice, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. But Paul was not there when that happened. Pero Pablo no estaba muerto cuando esto sucedió. See, that's a very important thing to understand now, huh? Esto es Because algo bien importante para entender ahora. Looking at the revelation of the Christ. Porque cuando vemos la revelación del Cristo, Peter was there. Peter was there. Pedro estaba muerto. No, Peter was there when it happened. O Pedro estaba allí cuando eso sucedió. John was there. Juan estaba allí. But Paul was not there. Pero Pablo no estaba allí. How did Paul come to this understanding? Entonces, ¿cómo fue que Pablo vino a este entendimiento? So that's what I want to explain to you this morning. Huh? Eso es lo que les quiero explicar a ustedes en esta mañana. So there are two things called
The gospel, hay dos cosas que se llama el evangelio. in the gospel you have what is called an eyewitness. En el evangelio tenemos aquellos que se llaman testigos oculares. So the gospels is an eyewitness. Matthew, Mark, Luke, and John. Así que los evangelios son testigos oculares, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. The eyewitness account of the humanity of Jesus. Los testigos oculares de la humanidad de Jesucristo. So when the disciples saw Jesus being killed on the cross, crucified, Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús ser clavado en la cruz, they did not understand the intention of God. ellos no entendían la intención de Dios. Because with an eyewitness, you just can give witness to the death, but you don't understand the intention of the death. Porque ellos eran testigos oculares, ellos podían dar testimonio de lo que estaban viendo, pero no sabían la intención que tenía Dios con eso. So that's what is called an eyewitness account. Entonces, esto es lo que se llama eventos de hechos oculares. Then there's what is called the revelation. Y hay también algo que se llama la revelación. Revelation reveals the intention of the Father. La revelación revela la intención del Padre. That is the intention behind the action. Esa es la intención que hay detrás de la So acción. that is like what we call in the natural, we say like X-ray. You know an X-ray? Esto es como cuando llamamos en lo natural un rayo X, una radiografía, ¿tú entiendes? And a photograph. Y una If I fotografía. take a photograph of you, Si yo tomo una fotografía tuya, what do I see? ¿qué yo veo? The external. Yo veo lo externo. But when I take a X-ray of you, Pero cuando yo tomo un rayo X, una radiografía de ti, what do I see? ¿qué es lo que yo veo? Internal. Lo interno. Paul was writing by revelation here right now. Pablo estaba escribiendo aquí por revelación en ese momento. By revelation, Por revelación. Paul saw the internal intentions of God for the Por crucifixion. revelación, Pablo vio la intención de Dios con esto, la crucifixión. See, Jesus did not die a death of martyrdom. Jesús no murió una muerte de mártir. You see, that's what people thought. He was done as a good man. Él fue identificado como un buen hombre. That's what people thought. A lot of people think that way. Jesus died as a good man. dying for a Eso good es lo cause. que muchas personas piensan. Oh, Jesús murió como un buen hombre, él era un buen hombre. But the death of Jesus was a substitutionary sacrifice. Pero la muerte de Jesús fue un sacrificio sustituto. He took my place in death, Él tomó mi lugar en la muerte that I can take his place in life. para yo poder tomar su lugar en la vida. He became all I was, Él se llevó todo lo que yo so era that I can become all he is. para yo poder llegar a ser todo lo que es So, Él. in his death, Así que en su he muerte, identified with us. Él se identifica con nosotros, In our death. con nuestra muerte. Do you get it right now? Lo es. That's why Paul would look at this now. Eso es que That's why cuando, Paul will look at it from this perspective. eso es lo que Pablo está mirando aquí desde esta He said, perspectiva. when Jesus died, Cuando Jesús murió, I died. yo morí. Because everything Jesus did Porque todo lo que Jesús hizo was not for himself. no era para él mismo, It was for you. era para ti. His death was my death. Su muerte fue mi muerte. His burial was my burial. Su sepultura fue mi His sepultura. resurrection was my resurrection. Su resurrección fue mi His resurrección. exaltation was my exaltation. Su exaltación fue mi So exaltación. when I understand that, Así que You see, cuando yo entiendo I eso, begin to walk into the reality of my identity in Christ. ahora yo voy a caminar en mi realidad con mi identidad en Cristo. Life in Christ La vida en Cristo is more than forgiveness of sin. es más que simplemente perdón de pecados. Because God has been forgiving sins before Jesus died. Porque Dios había perdonado pecados aún antes de Jesús morir. Is that true?
¿Es cierto o no? So the death of Jesus is more than the forgiveness of sin. La muerte de Jesús es para más que simplemente perdón de pecados. The death of Jesus Christ La muerte de Jesucristo was to bring a new life. es para traernos nueva vida. A new life that has never existed before. Una nueva vida que nunca antes había So existido. so I want to look at identification. Becoming one and same with Christ. Yo vengo a tener una nueva identificación, llegar a ser uno con Cristo. Okay, quickly. Ok, rapidito. Where did Paul get that? ¿De dónde sacó Pablo eso? In the book of Galatians, in Isaiah. En el, In the book of Isaiah. en el libro de Isaías, Chapter 53, verse 4 to 6. Isaías 43, No, 53. Isaías 53, Verse 4 to 6. versículo 53, 53, 4 to 6. del 4 al 6. Sí, Isaías 53, del 4 al 6. No. Go ahead, yeah, please. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Now, just pay attention to the word, Ponle atención a la palabra. Nuestro there. Ok, nuestra, la palabra nuestra. That is our. Esa es nuestra. That is it. That's a word. That's identification there right now. Esta You see es what la I mean? identificación It is- ahora mismo. It was not his sickness. Esa no era su enfermedad, It was our sickness. era nuestra So enfermedad. this is the intention of God Esta es la intención de Dios at the crucifixion of Jesus. en la crucifixión de So Jesús. that's why if you understand this stuff, Entonces, si tú entiendes there will esto, be no need for generational curses. no hay necesidad de tener maldiciones generacionales. There will be no need for generational trauma. No hay necesidad de tener traumas Then generacionales. if you understand this, Si tú entiendes esto, your circumstance does not define you. tus circunstancias no te van a definir You a ti. are defined in Christ. Tú estás definido en Cristo. In Christ En Cristo. is the accurate view of who you are. En Cristo está la vista precisa de quién tú eres. Yo, that's your real identity, huh? Esa es tu identidad real. So go on, please. So take note of the word ow there. You Así can see que- that ow. Mira en estos pasajes la palabra nuestra por todos lados. Okay, go ahead. Okay, we keep going from 4 Yeah, through 6. yeah. Okay. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por medio de Dios y abatido, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. So it was our. It was not his, huh? Así que aquí está la palabra nosotros, no dice que era de él, It was ours. era nosotros. That is why Paul would understand that. De aquí fue donde Pablo entendió He eso. says, I have been crucified. Yo he sido crucificado. No longer I that lives. Ahora ya no vivo yo. See, that's a new you now this morning, huh? En esta mañana hay un nuevo tú. Oh, that's a new you this morning. Huh? Hay un nuevo tú aquí esta mañana. That new you, Dios te conocía a ti. that new you is the product of the resurrection of Jesus. Ese nuevo tú es el producto de la resurrección de Jesús. Now, turn your Bibles to the book of Romans chapter 6. Vamos a Romanos 6. Chapter 3 and 4. Romanos 6, capítulo, chapter 3, 3 and 4, yeah. chapter 3, verse 4. Yeah, Romans chapter 6, O Romanos 6. chapter 3 to 4. Romanos 6 del 3 y 4. 3 and 4. Exactly. Ok.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Wow, that's very important to understand. Esto es bien importante entenderlo. There are two words baptism. There's two types of baptism in the Bible. Hay dos palabras para bautismo en la Biblia. Hay dos tipos de bautismos en la Biblia. The word baptism is baptizo. La palabra original de bautismo es bautizo, It means to immerse. que significa hundirse. So it means when there's the act of baptism, Ese era un acto de bautismo, which is the death of Jesus. Que The act of baptism here now. que era la muerte de Jesús, el acto del bautismo que muestra aquí. So when it says baptism here, it's not talking about the one in the water, you do in the water. This is the death of Jesus. Así que de este bautismo que está hablando aquí, está hablando acerca de la muerte de Jesús, no del ser sumergido en el agua. See? It says, if we have been baptized with him, Si hemos sido bautizados con Él, it says, do you not know all of us who have been baptized into Christ, who are baptized into his death? So you were baptized into his death. así que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Tú has sido bautizado en su muerte. So when he died, you died. Cuando Él murió, tú moriste. There are two kinds of deaths as well. Ahora, también hay dos clases de There's muerte. spiritual deaths Muerte and espiritual there's physical deaths. y hay muerte física. People get the word death confused a lot of times. Las personas confunden estas dos muertes muchas veces. Now, spiritual death is separation from God. Ahora, la muerte espiritual es la separación de Dios Physical death is cessation of life. y la muerte física es la cesación de la vida. Without spiritual death, there will be no physical death. Sin una muerte espiritual, Without spiritual death, there will be sin no una physical death. muerte espiritual no hay muerte física. So the real death is spiritual. Así que la verdadera muerte es espiritual. Jesus died spiritually. Jesús murió And espiritualmente that is why he died physically. y por eso fue que murió You know, físicamente. the Roman that whipped Jesus, the Roman soldiers whipping Jesus, Los soldados romanos que latiguearon a Jesús, that is not what killed Jesus. eso no fue lo que mató a Jesús. You know that? Huh? ¿Usted lo sabía? What killed Jesus Lo que mató a was Jesús when he became sin. fue cuando Él se hizo pecado. See, he died spiritually. Él murió When espiritualmente. did Jesus die spiritually? Y cuando Jesús murió He espiritualmente, died spiritually on the cross Él murió espiritualmente en la cruz before he died physically. antes de morir When físicamente. Jesus says, my God, why have thou forsaken me? Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? That was spiritual death. Esa era una muerte espiritual. Now, anyone who does not know Jesus here Ahora, cualquier persona que no conozca a Jesús aquí is spiritually dead. está espiritualmente muerto. You get it right now? It's ¿Lo spiritually dead. entendiste? ¿Lo entendiste? Spiritually, is separation from God. Muerte espiritual es estar separado de Dios. So when Jesus died for us, Así que cuando Jesús murió por he nosotros, took our place in spiritual death. Él tomó nuestro lugar en la muerte espiritual. That's what he did for us, huh? Eso fue lo que Él So hizo por that is why nosotros. we are identified with him. Por eso es que nosotros nos identificamos So con Él. when he was raised up, Y cuando Él fue resucitado, we are now raised up with him now. tú y yo resucitamos con Él ahora. Now look at the book of Ephesians chapter 2 verse 1. We're going to be fast now. Huh? Ok, vamos a ir al libro de los Efesios 2. Verse 1. Huh? Efesios 2:1. Efesios 2:1. Now. Yeah, cool. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verse 2. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. Okay, that's all right. So Okay. you say when we are dead in sin. Así que aquí dice que cuando estábamos muertos en pecado, Death here muerte aquí is not physical. no es física. You see, any person Tú es cualquier that persona has not received Jesus que no haya recibido a Jesús. is a walking dead. Es un muerto caminante. That's what it says here, right? Eso now. es lo que está diciendo aquí. That's separation from God. Porque tiene You see, esa separación that de is Dios. spiritual death. Está espiritualmente muerto. That is what Jesus became on our behalf. Por eso fue que Jesús tomó nuestro lugar. Then, what is the peak of revelation? What is the peak of the Bible revelation? Ok, ¿cuál es la cima de la revelación It de is la Biblia? at the resurrection, Que es que en la through resurrección, the instrumentality of Christ, a través de la instrumentalidad de Cristo, God became one with man. Dios llegó a ser uno con el hombre. That is the mystery. Ese es un misterio. That is the maximum of God's plan for humanity. Ese fue el máximo plan de Dios para la humanidad. God's plan was not to dwell in the temple. El plan de Dios no era habitar en un templo. God's plan was not to dwell in the tabernacle of Moses. El plan de Dios no era habitar en el tabernáculo de Moisés. The tabernacle of Moses was a shadow El tabernáculo de Moisés era una sombra pointing to the real temple. que señalaba al verdadero templo. So that's why Jesus came 2,000 years ago. Por eso fue que Jesús vino hace más de 2000 años. He walked into the temple. Él caminó y entró al The templo. temple of Solomon. The temple of Solomon El templo de Salomón, that took several years to build. que se tomó varios años para ser He says, construido. destroy this temple. Él dijo, destruye este And templo in 3 days, y en 3 días I will raise it up. yo lo reconstruiré. The mode of communication of Jesus was different. Tú ves, el modo de comunicación de Jesús era They diferente did not understand. y ellos no lo Because entendían. that temple Porque ese templo was pointing to him. estaba señalándolo a él. That temple Ese templo was a shadow. era una sombra. Jesus was the substance of the temple. Jesús era la sustancia de ese templo. That the temple Ese templo existed to point to Jesus. existió para señalar a Jesús. So the peak of God's revelation Así que la cima de la revelación de Dios was that one day, era que algún día, through the resurrection, a través de la God resurrección, would not live in a temple. Dios no iba a vivir en un templo. God will live in a man. Dios iba a vivir en el hombre. You understand what I mean? Me That's está the peak of it entendiendo. right now. So at the resurrection, Así que en la you resurrección, became one with Jesus. nosotros llegamos a ser uno con Jesús. That is, so you got a new identity right now. Ahora mismo tú tienes una nueva identidad. Your past does not define you. Tu pasado no te define a Your ti. mistake does not define you. Tus errores no te definen a Is ti. what I mean. Your genealogy does not define you. Tu genealogía no te define a Your ti. environment does not define you. Tu medio ambiente no te So define a this ti. morning, God is going to open your eyes Así que en esta mañana Dios va a abrir tus to ojos see all that Jesus came to do for you. para que veas todo lo que Jesús vino a hacer por Now, ti. Jesus did not come to modify your life. Ahora, Jesús no vino a modificar tu vida. Oh, get it right now, huh? ¿Lo estás entendiendo? Jesus did not come to make you a better person. Jesús no vino para hacerte una mejor persona. Oh. He didn't come to make you a better you. Él no vino a hacer una mejor versión tuya. 7 steps to a better you. 7 pasos para que llegues a ser un mejor tú. That's not what Jesus came to do. Eso no fue lo que Jesús vino a hacer. You know what he came to do? ¿Sabes tú lo que él vino a hacer? He came to kill Él vino a matar old man ese viejo hombre and bring a new man up. y right sacar un nuevo hombre de now. ti. That's what I mean. You're a new man. Eso huh? fue lo que él vino You're a a hacer. new man. Tú eres un You nuevo hombre. got no past. Tú no tienes So, that's what pasado. Paul said, I have been crucified with Jesus. Así que Pablo dice, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Nevertheless, I live. Sin embargo, yo vivo. I got a new
life right now. Yo tengo una nueva vida ahora And the mismo. life I live in the flesh, Y la vida que yo vivo en la carne, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. yo la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí. Quick. Yes. Ephesians. Efesios. Efesios what? Ephesians chapter 2, Efesios el mismo 2, verse 4 to 6. 4 and 6. Yeah, 4 to 6, yeah. Ok, versículos 4 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. I like the word together there. Huh? Aquí está la palabra juntos, See, juntamente. See what I mean? juntamente. With Christ. Con You know what I Cristo. mean? Look at the identification there right now. Huh? Mira la identificación ahí mismo. In verse 4, Versículo it says, 4 verse 5, it says, we were dead in our trespasses, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. made alive together, Nos dio vida juntamente and raised up together with him. y fuimos resucitados So- juntamente con Él. In the mind of Jesus, Así que en la mente de Jesús, in the mind of God, en la mente de Dios, when Jesus died, you died. cuando Jesús murió, tú moriste. Wow. When he was buried, you were buried. Cuando Él fue sepultado, tú fuiste sepultado. When he was raised up, you were raised up. Cuando Él fue resucitado, tú fuiste resucitado. I want to understand tonight, this morning, Yo quiero que ustedes entiendan esta mañana that Jesus came to give us a new life que Jesús vino a darnos una nueva vida that is called resurrection life. que se le llama vida de I resurrección. remember a time I prayed for someone. Yo recuerdo una vez que yo oré por I alguien. forgot the country, whether Colombia or Venezuela then. Yo no me acuerdo si The era country, yeah. en Colombia o en Venezuela. A lady came to me after the service. Una mujer se me acercó después de la reunión. It should be in Panama. It should be in Panama. Oh, no, yo creo que fue en Panamá, Say, fue en it Panamá. says, my son Y me dijo, mi hijo, has been, is in prison, is going to go to the court tomorrow. mi hijo va a ir a la corte mañana. They had committed some crimes. Él había cometido unos crímenes And he was not the one that was guilty. y él no era el que es el culpable. One of his friends Uno de sus that amigos they went to commit a crime together que fueron a cometer ese crimen juntos. was the one that opened fire and shot somebody. Él fue el que le disparó a alguien, But because they couldn't find him, pero debido a que no podían encontrarlo, they said he was the one entonces él fue that was likely going to go in prison for that que crime. estuvo dispuesto a ir a la prisión por su amigo. So the case has been going on for a long time. Así que ese caso había sido desarrollado por bastante tiempo. So he says, can you pray for my son, please, tomorrow when he goes to the courts? Así que ella me dijo, ¿podrías orar por mi hijo que él va a la corte So mañana? that he will not be charged. He will not be charged for that crime he Para- never committed. Para que él no vaya a ser acusado de ese crimen que él nunca cometió. I just prayed. The Lord Jesus intervened. Huh? Y yo simplemente oré, Señor Jesús, interviene. The following day, El día siguiente, a lot of the miracle happened. un milagro While they sucedió. were in the courts, Cuando estaban en la corte, that friend that committed that crime, ese amigo que había cometido ese crimen, that guy came. He Ese- was running to the courts. ese muchacho llegó corriendo a la corte. They were about sentencing this boy. Ya iban a sentenciar a este otro muchacho. His friend came to him, I'm the one that did it. Y él dijo, yo fui el que hice eso. They says, wow, there was what an intercambio. Allí hubo un intercambio. See what I mean?
¿Me estás entendiendo? That is what Jesus did for you. Eso fue lo que Jesús hizo por I ti. was supposed to die. Yo se suponía que tenía que morir. You were supposed to die. Tú se suponía que tenías que morir. You were the criminal Tú eras el criminal that was supposed to die. que se suponía que tenías que He morir. took your place in death. Y Él tomó tu lugar en esa He muerte. became all you were. Él llegó a ser todo lo que tú You eras. see, my shame, Tú eres mi my vergüenza, guilt, mis culpabilidades, my punishment, mis castigos, my condemnation mi condenación was put on Jesus. fue puesta sobre Jesús. He became all I was, Él llegó a ser todo lo que yo so that I era can become all He is. para que yo pudiera llegar a ser todo lo que es So right Él. now I am free, Así que ahora mismo yo estoy libre, free from condemnation, libre de toda free from condenación, the devil. libre del diablo, You get it? Free from death. libre de la muerte. That death cannot come close to me now. La muerte no se me puede acercar a mí ahora. If someone bore my punishment, Si alguien llevó mi castigo, you cannot put it on me again. tú no puedes ponerme ese castigo otra vez. That is double jeopardy in law. Eso se llamaría legalmente una doble acusación. You see, it's gonna happen. Ya sucedió. That's what Jesus did for us. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Let's round up now with Galatians chapter 2, verse 21. Ok, vamos a Gálatas 2:21. I want to 21. Ok, Gálatas 2:21. Ok, now. Ok. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, Now just pause now. I do not despise the grace of God. yo no desecho la gracia de Dios. Let's see, I want to repeat that again. Yo quiero que repitamos esto. I do not despise the grace of God. Yo no desecho la gracia de Dios. What is the grace of God now? ¿Y cuál es la gracia de Dios ahora? There are two ways to define the words in the Bible. Hay dos maneras de definir las palabras en la Biblia. One is to look at the word grammatically, Una es mirar la palabra gramaticalmente and other one is to look at the word contextually. y otra es mirar la palabra contextualmente. What was the context here right now? ¿Cuál es el contexto aquí ahora mismo? Verse 19 and verse 20. El versículo 19 y 20. That's the context of the word grace. Ese es el contexto de la palabra gracia. That is the better way to define a word contextually. ¿Cuál es la mejor manera de definir esta palabra contextualmente? That's the best way to understand this word grace. Esta es la mejor manera de entender esta palabra. So, what happened in verse 20 Tú ves lo que sucede en el versículo is 20 the transaction of grace. es una transacción de You gracia. get it right now? ¿Lo es? That is verse 20 is the grace of God. En el versículo 20 está la gracia de Dios. Action where Jesus became sin for me, La acción de No. Dios fue cuando Cristo se hizo pecado por when he mí. died for me, Cuando that Él murió por mí. action Esa is acción the grace of God. es la gracia de Dios. So what is the grace of God? Así que, ¿cuál es la gracia de Dios? Harvesting Cosechar. the benefits Cosechar el beneficio of the resurrection de la resurrección of Jesus. de Jesús. That's the grace of God, huh? Esa es la gracia de Dios. Grace is defined La gracia es by definida what Jesus has done for us. por la obra que Jesús ha hecho por nosotros. You get it here this morning? You get it here this ¿Estás morning? entendiendo algo esta mañana? ¿Lo estás entendiendo? 19 and 20 is the grace of God here right now. En el versículo 19 y 20 says, está la gracia de I Dios. do not despise the grace of God. Él dice, yo no desecho la gracia de That Dios. is what happened in 20. Y eso fue lo que sucedió en el versículo 20. That is the grace of God. Esa es la gracia de Dios. Harvesting the benefits Recoger, cosechar los beneficios of the death of Jesus. de la muerte de Jesús. That's the grace of God. Esa es la gracia de Dios. This morning, En esta are mañana you going to despise the grace of God this morning? vas tú a despreciar la gracia de Dios esta mañana. When you despise the grace of God, Cuando tú desprecias, desechas la gracia de it Dios, is self-righteousness. es autojusticia. Say, I can do it myself. Que dice, yo lo puedo hacer yo mismo. No need for Jesus to die for me. Yo no necesito que Jesús hubiera muerto por mí. I'm a moral man. Yo soy un hombre moral. See? You don't know who you are. Tú no sabes quién tú eres.
You think you can keep the law? ¿Tú crees que puedes cumplir con la ley? The law was not given to be kept. La ley no fue dada para ser cumplida. The law was given to pronounce sin in man. La ley fue dada para pronunciar el pecado en los hombres. The law was given to point to Jesus. La ley fue dada para señalarnos a Jesús. The law was given to reveal sin. La ley fue dada para revelar el So pecado, that man will come to the end of himself. para que el hombre llegara al final de sí mismo I say, I need you, Jesus. y que era yo necesito a Jesús. So you got what I mean? Number one need a purpose of the law. El propósito número uno de la ley To pronounce sin in man. es pronunciar el pecado sobre el hombre. Number two, Número to dos, reveal sin in man. revelar el pecado del hombre. Man was in sin, El hombre estaba en pecado but he did not know he was in sin. y él no sabía que estaba en pecado. So the law came to awaken man in sin. To Así, know, wow. así que la ley vino para despertar al hombre y él dijera, wow. And reveal the state of man to man. Él reveló esto de hombre a hombre. So like you're a sinner. You're a sinner. Tú eres un Now pecador you need a savior. y necesitas un salvador. See, I want to pray this morning for people this morning. Huh? Ok, yo voy a orar por algunas personas aquí esta I mañana. want the worship team to come on the stage El right equipo now. de alabanza que suba, por favor. John chapter 3 verse 14. Huh? Yo- John 3 verse 14. Juan 3:14. Jesus says, when I be lifted up, Jesús dijo, cuando yo sea levantado, he says, I will draw all men unto myself. yo voy a atraer a todo hombre hacia sí mismo, a mí mismo. So what does that mean? ¿Qué es lo que eso significa? When I died, Que cuando yo muera, my death mi muerte will be the death of all mankind. va a ser la muerte de toda la humanidad. That's identification. Esa es la identificación. See, I wanted to understand this morning. Yo quiero ¿Ah? que entendamos en esta mañana. Jesus is not just a savior. Jesús no es solamente nuestro Salvador. He identified with humanity. Él se identifica con la humanidad Legally. legalmente. See? I mean, Jesus is God. Jesús es Dios. He could have said, no, I'm not going to die. I'm just going to wipe away your sin. La gente puede decir, no, pero no tiene que morir para limpiar nuestros pecados. But that would not be just. Pero eso no sería justo. You see, God justly justify you. Jesús, Dios justamente te justificó a ti. You see, he went through the process. Él atravesó el proceso. He became a baby. Él se hizo un bebé. He became vulnerable. Él llegó a ser vulnerable. See, he grew. Él He creció. did not just become a man. He didn't just grow into adulthood. Él no llegó simplemente a la adultez así. He patiently went through the process. Él pacientemente atravesó todo el proceso. Because salvation, La salvación, redemption, la will redención, be legally done. para que fuera legalmente hecha. See? To demonstrate God's love for humanity. Para demostrar el amor de Dios para la humanidad. And that's what changes everything. Y eso es lo que lo cambia todo. This is the foundation. Este es el fundamento. Our identification with Jesus Christ. this morning. Nuestra identificación con Jesucristo esta mañana. You are no longer from the product of Adam. Tú no eres más el producto de lo que hizo Adán. There's a new man this morning Aquí tú eres un nuevo that have hombre been released in the resurrection. que ha sido soltado por medio de la Can you resurrección. stand up upon your feet this morning? Pónganse todos de pie. That's my confession this morning. Huh? Esta es mi convención en esta mañana. No longer I, Ya no vivo yo,
No longer I that lives, but Christ that lives in me. Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. And the life I live in the flesh, Y la vida que yo vivo en la I carne, live by faith in the Son of God, yo la vivo en la fe del Hijo de who Dios, loved me and gave himself for me. que me amó y se entregó a sí mismo por mí. This morning I want to pray for people this morning. Esta mañana yo voy a orar por algunas personas If you're here this morning, I want to receive this resurrection life. que estén aquí esta mañana y que digan, yo quiero recibir esta vida de resurrección. Because Christianity is allowing the life of living the life, this resurrection life of Jesus in your heart. That's Christianity. El cristianismo es permitir vivir la vida de Jesús en tu vida. That resurrection life of Jesus. Esa vida de resurrección con Jesús. Receiving it in your spirit Recibiéndolo en nuestros and espíritus expressing it out. y expresándolo afuera. That's Christianity. Eso es cristianismo. It's not just keeping the laws. No es simplemente obedecer la ley. It's receiving a new life this morning. Es recibir una nueva vida esta mañana. So if you're here this morning, you want to receive that new life this morning, Así que si tú quieres recibir esa nueva vida esta mañana, just put your hands up and I'll pray with you right now. Put your hands up. I'll pray with you right levanta now. una mano y yo voy a orar por ti esta mañana. You want to receive that new life Si tú quieres recibir esa nueva vida that comes from the resurrection of Jesus. que viene con la resurrección de Jesús, Just put your hands up right now. and I'll pray levanta for you tus right manos now. al cielo esta mañana. Now close your eyes right now. Cierra tus ojos ahora mismo. Just say after me right now. Repite en voz audible después From de the mí, depths of your hearts. desde lo más profundo de tu corazón. Lord Jesus, Repite, Señor Jesús, I believe you were crucified for me. yo te agradezco de que fuiste crucificado por mí. You were crucified on the cross of Calvary for me. Fuiste crucificado en la cruz del Calvario por mí. And on the third day you were raised up from the dead. Y el tercer día fuiste resucitado de los muertos. Right now, Ahora mismo, I receive resurrection life. yo recibo vida de resurrección. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for giving me a new identity, por darme una nueva identidad, for giving me a new life, por darme una nueva vida, for setting me free this morning. por dejarme libre esta mañana. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, for translating me por trasladarme a mí from the kingdom of darkness del reino de la oscuridad into the kingdom of light. al reino de la luz. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now close your eyes. I'll pray for you now. Don't pray now. Cierren todos sus ojos y no vayan a orar. Yo voy a orar. Father, we thank you for the freedom here this morning. Padre, te agradezco por la libertad que hay aquí esta mañana. Thank you for this revelation of what Christ has done. Gracias por la revelación de lo que Cristo ha hecho. That all this was legally done by Jesus. Que todo esto fue legalmente hecho por Jesús. That you who knew no sin became sin for us. Tú que no conociste pecado, te hiciste pecado por nosotros. That we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Thank you, Lord, for that transaction this morning. Gracias, Señor, por esa transacción esta mañana. So every oppression, Así que toda opresión, every identity issue, todo asunto de identidad, every depression, toda depresión, everything that does not come from the identity in Christ, toda cosa que no venga de la identidad de Cristo, we command it to leave here this morning. le ordenamos que se vaya de aquí esta Leave mañana. everyone here this morning right now. Te vas de cada persona aquí esta mañana. Bring into each and every one of the hearts this morning. Trae a cada uno de estos corazones aquí en esta mañana. Release the newness of life upon them this morning. Dale una vida de resurrección. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. We give you praise, Lord Jesus. Te damos a ti toda la For alabanza, Señor setting Jesús, everyone here free this morning. por dejar a toda persona libre en esta mañana. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.